4 de la tarde en directo, bienvenidos a Todo es Geopolítica con toda esa información internacional en una nueva jornada de ritmo tremendamente intenso en todo lo que tiene que ver con la geoestrategia. Jornada de hoy en la que vamos a empezar hablándoles de un asunto de importante trascendencia de última hora que tiene que ver con Rusia y Ucrania, y es que el presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a Ucrania de intentar atacar la central de Kursk, la central nuclear, y anuncia la visita del Organismo Internacional de la Energía Atómica porque habría riesgo, como decimos, de accidente nuclear. El presidente ruso ha acusado a Ucrania de intentar atacar esa planta nuclear que hay en la zona. Putin, cuyo ejército controla en territorio ucraniano la planta de Zaporilla, la mayor de Europa, ha destacado que el OIEA ha prometido enviar a sus especialistas a Kursk para valorar la situación. El director del organismo, Rafael Grossi, viajará la próxima semana, dicen, a la región fronteriza rusa, según fuentes oficiales rusas, en medio de temores ante la seguridad debido a una operación militar ucraniana que se está desarrollando en la región de Kursk. Y de amenaza nuclear seguimos hablando, porque hoy hemos conocido que el pasado mes de marzo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un plan estratégico nuclear clasificado para Estados Unidos que supone una modificación significativa y un giro al enfocarse en la expansión del arsenal nuclear de China. Este cambio se debe a la creciente preocupación del Pentágono sobre que el arsenal chino podría igualar en tamaño y diversidad a los arsenales de Estados Unidos y Rusia en la próxima década. La estrategia denominada Nuclear Employment Guidance busca preparar al país para enfrentar posibles desafíos nucleares simultáneos o coordinados de China, Rusia y Corea del Norte. Y otro asunto que vamos a tratar aquí en Todo es Geopolítica. A esta hora en directo empieza una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar varios asuntos, entre ellos el intento de un plan de paz para Gaza. Precisamente sobre ello, hoy hemos sabido que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló anoche con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes y los esfuerzos diplomáticos para rebajar las tensiones regionales. Conversación entre Biden y Netanyahu que se produce después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitara por 9ª vez Oriente Próximo a principios de esta semana en un nuevo intento infructuoso por acercar posiciones. En palabras de Blinken, que ha tratado de aumentar la presión sobre las partes, esta puede ser la última oportunidad para llegar a un acuerdo. Sin haber trascendido mucho los detalles del último acuerdo rechazado por Hamás, un importante punto de fricción en las negociaciones en curso es el futuro del corredor Filadelfia en el sur de Gaza. La emisora pública israelí Kan ha informado que la retirada de Israel del enclave a 14 kilómetros a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto sería un elemento de la propuesta acordada por Netanyahu con Estados Unidos. Y vamos a terminar hablando también de otro asunto del que llevamos charlando toda la semana. El Partido Demócrata de Estados Unidos encara hoy la 4ª y última jornada de su convención de Chicago. La próxima madrugada será el turno del discurso de la candidata de Kamala Harris. Con eso se cerrará este evento. Antes de eso, anoche le tocó el turno a su segundo, a Tim Wolf, que estuvo arropado por figuras del partido como el expresidente Bill Clinton, también actores y cantantes, y la estrella mediática Oprah Winfrey. En su primer discurso de masas, Tim Wolf se ha presentado como entrenador, maestro, cazador y vecino, un americano cualquiera, mientras defendía que los demócratas, dice, son el partido de la libertad. And the government stays the hell out of your bedroom. That's how we make America a place where no child is left hungry, where no community is left behind, where nobody gets told they don't belong. That's how we're gonna fight. And as the next president of the United States always says, when we fight, when we fight, when we fight, thank you. God bless.
Mientras continúa la campaña del Partido Republicano estadounidense, el presidente Donald Trump va a estar hoy en Tucson, Arizona. Anoche estuvo en Carolina del Norte, donde dio su primer discurso al aire libre después del intento de asesinato que sufrió el pasado 14 de julio. Y el foco de su discurso estuvo puesto en la situación económica. Dice que a Estados Unidos le iría muchísimo mejor con el Partido Republicano. También habló de seguridad nacional y de geoestrategia. Decía Trump ayer que con él en la Casa Blanca no habría actualmente guerra en Ucrania. Y ya vamos a recibir para hablar de todos estos asuntos a tres invitados. Nos va a acompañar en primer lugar Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Muy buenas tardes y bienvenido, Eduardo. Muy buenas tardes, Alma. Nos acompaña también Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y nos acompaña en tercer lugar Adrián Celaya, presidente de K Group. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues vamos a ir hablando de diferentes asuntos. Hoy nos toca hablar de energía nuclear, de ataques y de amenazas nucleares por unas cosas y por otras. Esa última hora que veíamos y es esa acusación del presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania de que habría podido poner en peligro una planta nuclear en Kursk, con esos ataques que está llevando a cabo en los últimos días. Os quiero preguntar si hoy, con esa acusación de Putin sobre Ucrania, se abre un nuevo episodio o si, como comentábamos en los últimos días, la situación entre Ucrania y Rusia no va a terminar de desbocarse, va a seguir, entre comillas, estabilizada. Parece que cada vez se añade más tensión. Eduardo. Efectivamente, cada vez hay más tensión. Y no solamente hay más tensión, sino que estamos viendo cómo Ucrania está siguiendo la estrategia del ventilador. Y la estrategia del ventilador porque en el fondo hay un dato que es demoledor y es el hecho de la implicación de los servicios secretos de Ucrania en la destrucción del gasoducto Nord Stream. Alemania está bastante tensa, por decirlo de una manera diplomática, con toda esta situación. No entiende por qué hay que ayudar a Ucrania si Ucrania destruye y consigue un invierno inolvidable para los alemanes con aquella acción. Y, lógicamente, pues esto ha derivado en una escalada del conflicto. Una escalada del conflicto que ya afecta a escenarios extraordinariamente peligrosos, como puedan ser centrales nucleares, etcétera. Hasta ahora esto se ha mantenido al margen de los objetivos militares, pero basta recordar Chernobyl para entender a dónde nos puede llevar toda esta situación. Yo creo que es una frivolidad extender la escalada a este tipo de escenarios. De hecho, pues, Rusia ya ha dado un paso al frente y ha dicho vengan a ver lo que está pasando, ¿no? Ya sé que no nos quieren ni en pintura, pero alguien tiene que constatar de que realmente los objetivos están variando cuantitativa y cualitativamente. Respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, pues solamente señalar que lógicamente Zelensky también necesita estar en la conversación, en los medios, ante todo lo que está ocurriendo ahora mismo, y lógicamente pues sigue con sus golpes de mano. Golpes de mano que puede que le lleven a unas pérdidas inaceptables en un futuro. Recordemos que los medios militares, sobre todo los medios humanos ucranianos, son limitados. Y ponerlos en juego en una ofensiva que no tiene un objetivo militar claro más que la de ocupar unas tierras que te permitan negociar en un futuro, pues la verdad es que no se entiende muy bien. Rusia ha planteado esta guerra como una guerra no de avance, sino de desgaste. No es tan importante ocupar el terreno como el daño que puedas hacer al enemigo, y en este sentido, pues las circunstancias van a su favor en las últimas semanas, ¿no? A pesar de todo el ruido mediático que estamos escuchando. Yo creo que esto es importante tenerlo muy presente. A mí me preocupa que un presidente como Zelensky, que debería haber ya pasado por las urnas y que la situación de guerra le está manteniendo en esa posición, pues incremente el conflicto de tal manera que impida dejar ajeno a nadie al mismo, ¿no?
y la verdad es que bueno, que así es como pinta el escenario. Eduardo, hablabas de esa situación de cierta tensión entre Alemania y Ucrania por ese accidente del Nord Stream 2. ¿Por qué Alemania aprueba en estos últimos días un nuevo paquete de ayudas a Ucrania, entonces? ¿Contesto yo? Sí. Bien, pues básicamente pues, porque sigue teniendo un canciller socialdemócrata, Scholz, ¿vale? En donde le resulta extraordinariamente complicado dar un paso atrás. Y esas medidas de ayuda tampoco son lo que hubiera deseado Zelensky encontrarse por parte de Alemania, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que a Zelensky le van quedando menos apoyos incondicionales en Occidente, aparte de Estados Unidos y de algún otro país del este, como puede ser Polonia, que básicamente es el gran aliado de Estados Unidos en la zona, pero el escepticismo está recorriendo las cancillerías europeas, ¿eh? Es decir, una guerra se hace para ganarla o para ganar con ella, y ninguna de las dos cosas se están dando. Luis, ¿tú consideras que esta escalada entre Rusia y Ucrania es una escalada verbal, es una escalada de discurso, de mensaje, o es una escalada real? Pues en parte sí y en parte no. Siempre hay manifestaciones públicas de los líderes que van un poco dirigidas a la galería, a lo que es la opinión pública, a lo que es el frente de batalla y a lo que puede ser esa parte visible de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero luego hay otra que es la que se desarrolla de puertas para adentro, y ahí sí que es verdad que hay acciones que van dirigidas precisamente a una escalada, porque bueno, tampoco es descartable que venga obligado por las circunstancias, y porque bueno, hay momentos en los que el enemigo o el contrario toma una acción o una decisión determinada, y eso provoca que nosotros nos veamos abocados a tener que tomar la siguiente, ¿no? Precisamente un poco para mantener el prestigio, la altura que esperamos tener en ciertas batallas, por decirlo de alguna manera. Y eso es un poco lo que, como yo enmarco este tipo de declaraciones. Por una parte, yo creo que Zelensky, que como ha dicho bien Eduardo, tenía que haber pasado por las urnas hace ya casi medio año, pero que la situación de guerra lo imposibilita. Aún así, eso hace que el liderazgo del presidente bueno, pues esté un poco debilitado, y de cara a una posible negociación, pues habría que ver la legitimidad con la que el presidente Zelensky se podría presentar, incluso a la hora de aceptar ciertas prerrogativas que le puedan imponer, como la cesión de territorios, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en la vertiente interna, cómo en el país se va a poder diferir eso de llegarse a producir. Pero también, como decía, Zelensky hay veces que parece que actúa un poco a la desesperada, ¿no? Y esto pues se traslada a una falta de planificación, una falta de previsión, de altura de miras, porque bueno, es verdad que lo decíamos en otras ocasiones, esta incursión en territorios rusos podemos interpretarla como una estrategia para debilitar ese argumento ruso de quererse quedar con los territorios ocupados, porque por esa misma regla de tres, Rusia tendría que ceder estos territorios de su soberanía que serían ocupados a día de hoy por Ucrania, ¿no? Pero las fuerzas ucranianas son las que son. Rusia es un país de 300 millones de habitantes, Ucrania tenía más o menos un poquito menos de la población de España antes de la guerra. El éxodo de personas, la destrucción, las bajas que han caído en el frente, y las personas, bueno, pues que no habiendo caído han sufrido daños físicos importantes como para quedar imposibilitados de volver al ejército, ¿no? Por tanto, las fuerzas humanas, en un contexto en el que la OTAN decide no intervenir desde el punto de vista humano, con tropas, con soldados, bueno, pues son muy limitadas, y esto nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de saber racionalizar muy bien, de optimizar este tipo de recursos. Y además, después de lo que vamos sabiendo acerca de lo que sucedió con el Nord Stream,
las fisuras dentro de la coalición occidental, dentro de la coalición que engloba tanto Estados Unidos como la Unión Europea, bueno, pues van desfigurándose, ¿no? Ese apoyo férreo que teníamos al principio de la guerra, fruto de la consideración de que era Rusia quien había violado el derecho internacional, a día de hoy van debilitándose, bien por cuestiones electorales, como ha podido pasar en Polonia, donde el gobierno conservador de Morawiecki se ha visto sucedido por uno que tampoco es que sea de la tendencia radicalmente contraria, pero sí a una coalición que es un poco más pragmática en ciertos sentidos, aunque Polonia siempre va a estar del lado de Ucrania, ¿no? Por no hablar ya tampoco de esa eventualidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, y esto también puede abrir fisuras, pero sobre todo esas noticias del Nord Stream, bueno, pues a alguien que está recibiendo ayuda, que encima ataque los intereses o que por dicho a la ligera le muerda la mano que le da de comer, pues está por lo menos feo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a día de hoy tenemos un presidente en Ucrania que sigue intentando hacer frente al embate ruso, a esa ofensiva que está estancada y que, bueno, pues en función del día vemos que Rusia pues avanza pero luego retrocede ante Ucrania. No hay un cambio radical de las fronteras en el frente de batalla tal y como lo tenemos, y esto hace que, bueno, pues según el día tengamos declaraciones más de carácter mediático, que son básicamente dirigidas a la opinión pública, a reforzar la posición mediática de cada uno de los dos bandos, y luego tengamos acciones como la que estamos teniendo en Kursk, bueno, pues que van más dirigidas a incrementar la tensión y a elevar un poco toda esa escalada que llevamos viviendo desde hace 2 años y medio. Yo creo que es un nuevo capítulo que recoge esas dos vertientes, tanto la mediática, pero también la bélica, que hace aumentar obviamente la tensión. Adrián. Sí. ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, vamos a ver. Si queremos sintetizarlo de alguna forma, yo diría que estamos ante otro paso en la escalada, ¿no? Si vemos los movimientos de los últimos días, vemos que se ha producido a la vez esta extraña incursión de Ucrania en Kursk, y a la vez en el Donbass una aceleración del avance ruso que es paralelo a un derrumbe progresivo del ejército ucraniano, tal forma que Rusia ya se está acercando a algo que aparentemente quedaba muy lejos en el tiempo, que se está acercando a Pokrovsk, que es un nudo clave para ya, digamos, acceder al control del resto del Donbass. Claro, lo que está sucediendo en Kursk, esta incursión de Ucrania, tiene muy poco sentido, desde luego, desde el punto de vista de la estrategia militar. Supone, digamos, seguir que Ucrania, digamos, de alguna forma apoye lo que era la estrategia, o se ponga al servicio de lo que era la estrategia rusa de extensión del frente, que es lo que les interesa a los rusos, porque tiene un ejército cada vez más fuerte frente a un ejército cada vez más débil como es el ucraniano, con recursos muy justos, y la extensión del frente, en principio, es lo que estaba buscando fundamentalmente Rusia. Claro, lo que ha hecho Ucrania desde el punto de vista militar tenía sentido si en una operación relámpago hubieran conseguido, como se decía, quizás hacerse con la central nuclear de Kursk, algo por el estilo, pero si no, va a ser un desastre estratégico clarísimo para Ucrania, un desastre del que ya están hablando fuerzas de la OTAN, cada vez más medios occidentales, porque ha hecho una apuesta impresionante de recursos que tenía muy justos Ucrania en cuanto a personas, en cuanto a armamento, que están ya siendo sistemáticamente destruidos. Es un final del que difícilmente pueden escapar una vez que se asienta el cerco que sobre ellos está estableciendo el ejército ruso. De cualquier forma, aparentemente, esto está siendo un desastre militar para Ucrania, donde va a perder muchos miles de hombres y una gran cantidad de armamento, y además está dejando debilitado el
las defensas del Donbass, que están siendo barridas cada vez más rápidamente por Rusia. Pero bueno, ese es el punto de vista militar, porque claro, cuando no Ucrania, sino la OTAN, porque es la OTAN la que toma estas decisiones, toma una decisión de este tipo, no deberíamos pensar que son tan tontos como parece, porque en el fondo esto sí es también una escalada. Es una escalada porque ya es la OTAN, en definitiva, la que ha entrado en territorio ruso. Y eso en sí misma es otro tabú que se rompe. Y esto es un paso más dentro de esa estrategia que sectores lamentablemente muy importantes de Occidente están defendiendo, de ir cada vez dando pasos adelante hacia un enfrentamiento directo con Rusia, que parece que es digamos, la única salida que ellos ven frente a lo que ven como un gran desastre estratégico, un desastre estratégico para esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos, que se sientan amenazadas por el auge de los países emergentes, que ellos ven que les va a dejar que les está dejando sin el control del mundo, y un auge también de los países emergentes y de Rusia en particular en Europa, que ellos piensan que también les va a dejar sin el control de Europa y Estados Unidos. Están relacionando esto muy directamente con una victoria de Rusia en Ucrania que para ellos es inaceptable. En ese contexto hay que situar también esos ataques contra centrales nucleares. Claro, lo habéis mencionado vosotros, pero los ataques contra la central nuclear de Zaporilla no son nuevos, se vienen produciendo desde hace un año, lamentablemente ante una pasividad asombrosa de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que se atreve a hacer informes diciendo que la central ha sido atacada. Y sin decir, señores, Ucrania está atacando una central que está en territorio ruso, controlada por los rusos y defendida por los rusos, ¿no? Entonces, esa pasividad es la que luego permite que esos ataques continúen, que ahora Ucrania, al parecer, se haya planteado lo mismo, haya intentado hacer lo mismo con la central de Kursk. Y claro, todo esto Ucrania evidentemente no lo hace sin consentimiento de la OTAN, como tampoco lo hizo, por ejemplo, sin consentimiento de la OTAN, esos ataques contra los radares de defensa antinuclear de Rusia. Fueron 3 ataques, cada uno de ellos creo que en total con 8 días de diferencia, que solo se explican en el contexto de alguien que quiere provocar a Rusia, digamos, efectivamente a una respuesta nuclear. Porque todo el mundo sabe, y por supuesto los atacantes sabían, que en la doctrina nuclear de Rusia y de todos los países nucleares, atacar sus defensas antinucleares es provocar, es causa de una defensa con armas nucleares, ¿no? Bueno, Rusia hasta ahora no ha respondido hasta esas provocaciones, ha intentado de alguna forma torearlas sabiendo que está ganando la guerra y que no le interesa, pero esto también genera el efecto indirecto de que esas provocaciones vayan a más. Sabíamos que estamos en meses decisivos, sabíamos que por un lado, como consecuencia del avance ruso, por otro lado, por el miedo a una posible victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, estos meses son decisivos desde el punto de vista de esa urgencia que siente ese sector de la élite occidental por hacer estallar el conflicto durante estos meses antes de que sea demasiado tarde. Entonces, vamos a ver cómo se mueven las fichas, pero desde luego ya sabíamos que íbamos a estar en meses decisivos, ahora ya estamos probablemente en semanas decisivas. Más allá de lo que está sucediendo sobre el terreno, de esa estrategia de Ucrania, de esa estrategia de Rusia, vamos a hablar ahora de lo que decía ayer el expresidente Donald Trump, que aseguraba que si él estuviese ahora mismo en la Casa Blanca no habría guerra en Ucrania. Eduardo, ¿qué piensas de esas palabras? Pues que probablemente tenga razón, porque Trump, a pesar de lo que se piense, es un negociador. Toda su vida ha sido un negociador. Ha vendido pisos, urbanizaciones, hasta parques temáticos. Y básicamente lo que quiere es tranquilizar el escenario. Trump yo creo que es de los pocos políticos que tiene claro que realmente el gran rival de Estados Unidos es China. Es China, donde tiene que poner todos sus esfuerzos y toda su estrategia es en controlar a China. Porque con Rusia en este momento y a través de la OTAN solo tiene una guerra militar, y más o menos pues así va, ¿no? Pero con China tiene una guerra cultural, tiene una guerra económica, tiene una guerra política, tiene una guerra en todos los ámbitos. Y Trump pues sabe, y cualquier persona que sepa un poquito de estrategia militar, que mantener una guerra en 2, incluso en 3 frentes, si sumamos a esto Oriente Medio, pues es insostenible para cualquier ejército, con lo cual esa variable la quiere despejar.
La quiere despejar porque además yo creo que los republicanos ven un riesgo en que esa escalada de violencia que tenemos ahora mismo en Ucrania pues se pueda extender o concitar o unir a la que hay en Oriente Medio. O sea que sí, yo creo que los esfuerzos de Trump serían por llegar a una paz. No olvidemos que cuando Trump estuvo en el poder, él no metió en ninguna guerra a Estados Unidos, es más, consiguió ciertos acuerdos, ¿no? Esto es un hecho, no es una valoración política mía, ni de simpatía, ni de antipatía, sino es un... mientras que con Biden pues estamos viendo a Estados Unidos en todos los fregados, ¿no? Y en alguno más que puede caer en las próximas semanas, ¿no? Si la situación en Sudamérica se complica un poco más. Más cosas. Luis, ¿tú cómo estás viendo el enfoque geoestratégico de Biden en esa campaña electoral estadounidense? Bueno, pues yo un poco con lo que comentaba también Eduardo ahora, ¿no? China es el gran rival de Estados Unidos. Muchas veces tenemos esa mentalidad un poco que nos viene como reminiscencia de la Guerra Fría, de que Rusia es el principal antagonista de Estados Unidos, cuando a día de hoy ya no lo es, o por lo menos no lo es en la manera en que solía serlo. China, como decía Eduardo, tiene una batalla en varios frentes, batalla no bélica afortunadamente, pero está disputando el liderazgo mundial a Estados Unidos, y eso es algo que es una realidad, y que las cifras macroeconómicas, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ahí están. China es un país que tiene cada vez una visión más exterior, más enfocada a lo que son las relaciones fuera de sus fronteras, una vez que ha consolidado, bueno, pues un poco la situación interna de desarrollo económico que ha mostrado un país en estos últimos 20 años que no era lo que al final de la guerra, de la Guerra Fría sí teníamos en mente, ¿no? Por tanto, ante la eventualidad de que China, que también, bueno, pues es una potencia militar, no olvidemos que es uno de los pocos países que tiene armas nucleares legales, por decirlo de alguna manera, bueno, pues está desarrollando esas mayores capacidades. Y además esto ante la posibilidad también de que no hay visos de que suceda, por lo menos en el corto o medio plazo, porque podría ser incluso un suicidio a esa política de prestigio chino, de fiabilidad, de tranquilidad, de la mentalidad confuciana que tiene más el país respecto a la que podemos tener en Occidente. Pero bueno, ante la posibilidad que en las relaciones internacionales, en política, todo puede suceder y la realidad siempre supera la ficción, imaginemos que China se alía con Rusia de manera mucho más abierta de lo que lo está a día de hoy en el conflicto de Ucrania. Maniobras conjuntas con países también de la zona que se están produciendo, o llegados incluso al extremo de pensar que China pueda aliarse con Corea del Norte. A día de hoy China es uno de los países que mantiene relaciones más fluidas con Corea del Norte. No es esperable que se una al régimen norcoreano en esas acciones nucleares o en esas muestras de fuerza que periódicamente realiza, pero bueno, el presidente de Estados Unidos, la administración que sea, tiene que estar preparada ante cualquier contingencia, y es ahí donde yo enmarco también este nuevo planteamiento de la administración Biden respecto a China y respecto al Pacífico, que es donde realmente Estados Unidos está jugando su futuro. Y bueno, pues por esa parte tenemos que entenderlo así, como una actualización de ciertas lógicas, de ciertos planteamientos que, como digo, bueno, no hay que descartar totalmente a Rusia, pero es una visión más tradicional, más de 50 años atrás. Y esto es una puesta al día para el siglo XXI de lo que es la política exterior estadounidense, centrada sobre todo en su gran competidor y que tiene ese objetivo para el centenario de la revolución del Partido Comunista, de hacer todavía cosas más grandes de las que hemos visto en China.
Adrián, ¿tú cómo ves este plan estratégico nuclear que habría actualizado la administración Biden y que en este caso sería de carácter secreto, clasificado? ¿Qué análisis haces de él, Adrián? Bueno, no sabemos las características concretas, evidentemente, del plan, pero bueno, hay que ubicarlo probablemente dentro del contexto de escalada en el que nos movemos, ¿no? Que es una escalada de enfrentamiento entre los países emergentes por un lado y Occidente, Estados Unidos por el otro, en los distintos ámbitos. Escalada en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito militar, y dentro del ámbito militar, en el ámbito convencional en algunas zonas como Oriente Medio o Ucrania, y también en el ámbito nuclear. Cada vez estamos viendo más, lamentablemente, apelaciones a posibles riesgos nucleares en el caso de Ucrania, y bueno, pues no es extraño también que esta escalada nuclear se vaya produciendo también en la preparación de unos y otros países al respecto, ¿no? Bueno, sobre China, efectivamente, como habéis dicho vosotros al comienzo, pues era algo ya conocido, previsto, que la capacidad militar también estratégica de China muy probablemente iba a alcanzar a la de Estados Unidos en la década de los 30. Pero claro, eso de la década de los 30 se lleva diciendo mucho tiempo, y entonces, claro, no sabemos exactamente cómo influyen en todo esto, en ese posicionamiento, los movimientos que uno u otro país han realizado durante los últimos años. Vemos que China, por ejemplo, sí ha dado un salto adelante muy importante en relación con los misiles hipersónicos, algo que le está costando mucho a Estados Unidos, pero bueno, no conocemos exactamente no solo las tecnologías, sino también en qué medida se está hablando de una disposición de más cabezas nucleares o menos cabezas nucleares, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos siempre hablando de ese contexto en el que la pugna por la hegemonía mundial se plantea en términos militares, ¿no? No se plantea. Yo creo que en esto China nos gana bastante, es decir, pues será por razones históricas, será por lo que sea, ¿no? Porque esa pugna se puede plantear porque cada uno intente hacer mejor lo que hace, y la otra vía de plantearlo es intentar aplastar al enemigo o aplastar al que nos hace la competencia, ¿no? Lamentablemente Estados Unidos está acostumbrado a ser el hegemón del mundo, y simplemente el que surjan potencias que le cuestionen un peso en el ámbito, aunque sea económico, pues ya le supone aparentemente un problema estratégico que le lleva directamente, digamos, a plantearse enfrentamientos directos contra esos países, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay alguna posibilidad de salir de ese camino. En teoría, lo cierto es que Donald Trump, yo diría, el trumpismo o las teorías iniciales del trumpismo podrían ser una salida, aunque durante años el trumpismo aparentemente ha sido más agresivo con China, pero lo ha sido desde una perspectiva estrictamente comercial, lo cual tenía una cierta lógica teniendo en cuenta los desequilibrios comerciales estructurales entre Estados Unidos y China, que han sido muy beneficiosos para las multinacionales occidentales, pero muy perjudiciales para Estados Unidos. Pero claro, una cosa es es decir, hacer movimientos de reequilibrar de cierta forma la situación económica, comercial entre los dos países, y otra cosa es plantearse esta relación en términos bélicos o en términos militares, ¿no? Los planteamientos iniciales del trumpismo o de Donald Trump, en el sentido de que Estados Unidos debe dejar de ser el policía del mundo, y ese concepto de America First, en el sentido de reconocer el desastre en el que se ha introducido Estados Unidos como Europa en los últimos 40 años como consecuencia de esas estrategias hegemonistas que, ya digo, han beneficiado muchísimo a las multinacionales, pero han destruido, por ejemplo, la propia industria de Estados Unidos. Pues ese planteamiento inicial se acopla bastante bien con las estrategias de Putin o de Xi Jinping para ir avanzando hacia un mundo multipolar. Pero también es cierto que el primer mandato de Donald Trump ha sido tremendamente contradictorio, fue tremendamente contradictorio, y que esto nos puede hacer crear cierto escepticismo sobre un posible segundo mandato, en qué medida puede responder o no a esos planteamientos teóricos iniciales.
Si gana Donald Trump, hasta los primeros meses de ese mandato no podemos saber con seguridad si realmente va a responder a esas expectativas que existen en los países emergentes con respecto a ese mandato de Donald Trump o no. Esto va a ser al final un juego de reparto de papeles entre un partido y el otro, pero al final los planteamientos de fondo van a seguir siendo similares. Se ha hablado mucho de que Donald Trump durante el primer mandato realmente no tuvo margen para hacer otra cosa que la que hizo, que bastante hizo con mantenerse en el poder. Pero bueno, esto también es cierto que la administración de Estados Unidos es tremendamente compleja y que la capacidad de decisión del presidente es muy relativa. No es como los gobiernos de Europa Occidental. Formalmente todos los departamentos de la administración y las agencias obedecen al presidente, pero en la práctica obedecen realmente a distintos grupos de interés contra los cuales al presidente le cuesta mucho enfrentarse, y además Donald Trump en el primer mandato ni siquiera tenía la confianza de su propio partido. Ahora esa confianza sí la tiene, bueno, sabe a qué es lo que se va a enfrentar. Bueno, ahora vamos a ver en realidad hasta qué punto esa apuesta inicial del trumpismo era o no era real, ¿no? Eduardo, ¿algo que añadir a este tema? Pues poco más. Yo creo que, como siempre, Adrián es muy preciso y muy completo en su exposición, ¿no? Yo creo que ya lo que nos queda es comentar cuál es la respuesta del Partido Demócrata, ¿no? Lo que estamos viendo en las elecciones, en la convención demócrata que acaba ya. Y en ese sentido, hay una cosa que a mí se me llama la atención, y es a falta de, lógicamente, el último discurso de Kamala Harris, que lógicamente pues se lo habrán hecho como suele ocurrir en cualquier político, a ver qué nos desvela, ¿no? Porque realmente fuera de una agenda bastante difusa, bastante woke, pues hay poco más que aclarar, ¿no? Ha puesto un nuevo vicepresidente, ¿no? Un candidato a la vicepresidencia, este señor, el Tim Walz, ¿no? A mí me recuerda un poco, este personaje me recuerda un poco una frase que empleó Winston Churchill para definir a Clement Attlee, ¿no? Decía, Clement Attlee es un individuo modesto al que no le faltan buenas razones para ser modesto. Yo creo que este es absolutamente gris, es una trayectoria gris. Yo creo que ha sido un poco pasatú, porque a mí me da la risa. Nadie se ha querido medir en esta ocasión contra Donald Trump en el Partido Demócrata. Y vamos, yo creo que hay una cosa que no solamente los electores de Estados Unidos, sino cualquier tipo de elector, pues tiene muy presente, y es quién va a gobernarnos y qué ideas tiene. Y yo sigo sin saber muy bien. Ha publicado Kamala Harris una especie de declaración de principios hace 3-4 días, ¿verdad? Pero que tampoco nos descubre nada nuevo, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que es bastante incierto. Ante la incertidumbre, pues se busca que tiene las ideas claras. Y yo creo que ese va a ser el principal argumento de Trump en los próximos días. Porque, bueno, lo estamos viendo, el apoyo mediático que está recibiendo los demócratas por parte de los medios. Ya no hablemos en Europa, donde se ha prohibido la famosa entrevista de Elon Musk con Trump, pues no deja de ser bastante llamativo, ¿no? Luis, ¿a ti qué te ha parecido ese discurso de Tom Wolf, que será la previa al discurso que hoy pronuncie Kamala Harris? Pues enseguida vamos a hablar con Luis, pero te lo voy a preguntar a ti, Adrián. ¿A ti qué te ha parecido ese discurso de Tom Wolf, mostrándose el candidato a vicepresidente, decía él, como un hombre americano, blanco, normal y corriente? ¿Qué te ha parecido ese discurso, que era el primer gran discurso que daba Tom Wolf? No había dado un discurso de ese calado ante tanta gente nunca. Bueno, yo creo que sintetizándolo, siguiendo, digamos, la explicación de Eduardo, yo creo que la palabra gris es probablemente la más adecuada, una forma correcta de sintetizar el perfil de Tim Walz, ¿no? En realidad estamos ante una candidatura tremendamente débil, esta candidatura mixta de Tim Walz y Kamala Harris, pero que se basa fundamentalmente, primero, en una sociedad norteamericana tremendamente fraccionada,
entre un partido demócrata y un partido republicano muy radicalizados entre sí, en un enfrentamiento incluso civil tremendamente agresivo, y por otro lado en la demonización de Donald Trump, en un Donald Trump que en amplios sectores de la sociedad norteamericana tiene muy mala imagen, independientemente de que se lo merezca o no, pero como ha dicho también Eduardo, los medios de comunicación en general están apostando claramente por el Partido Demócrata, van a ser los protagonistas, creo yo, de la campaña demócrata. En esa campaña van a intentar que Kamala Harris intervenga lo menos posible. Su mala fama tradicional ha estado muy relacionada con intervenciones en las que de alguna forma perdía los papeles, en los que de vez en cuando se le escapaban incoherencias, gestos absurdos y un tanto grotescos. Entonces, yo creo que está claro que van a intentar, como han hecho durante estos días, durante estas semanas, van a intentar minimizar esas intervenciones. Tampoco el vicepresidente es alguien que le vaya a aportar un excesivo brillo a la campaña y, por lo tanto, van a tener que centrarla, como digo, en los medios de comunicación. Este posicionamiento mayoritario de los medios de comunicación a favor de la candidatura de Kamala Harris y que son los que, de una forma u otra, pueden decidir finalmente la balanza dónde va a quedar. También os quiero preguntar sobre la campaña de Donald Trump. Ayer daba su primer gran discurso al aire libre después de... Luis, has vuelto. Pues te quiero preguntar a ti también cómo viste tú ese discurso de Tim Walz previa a la clausura de la Convención Demócrata que va a ser esta madrugada. Luis. Pues yo lo vi como la puesta en escena de un señor normal que aspira a dar algo de normalidad a la política estadounidense. Él hizo un recorrido por lo que ha sido su trayectoria vital, desde profesor de educación secundaria en una escuela pública, sargento y una persona muy comprometida con lo que es la comunidad, ¿no? Su entorno más cercano, ¿no? Y un poco contraponiéndose al candidato que Donald Trump presenta a vicepresidente, a J.D. Vance, que pues también presume de orígenes humildes, pero acabó yendo a Yale. Tim Walz es alguien que estudió, por ejemplo, en la Universidad Estatal de Minnesota, no en una gran universidad de renombre como el candidato a vicepresidente por los republicanos, ¿no? Y al final es un señor que aspira a dar esa normalidad que yo decía, a dar una imagen de alguien como el elector o alguien como el votante de a pie, ¿no? Contraponiéndose también a ese perfil de gente elitista, ¿no? Que yo creo que a día de hoy están planteando los republicanos por el perfil que tiene tanto el candidato a presidente como a vicepresidente, y a pesar de el perfil propio que pueda marcar Kamala Harris, yo creo que el papel de Tim Walz es ese, o ha sido ese, el de intentar conectar con el votante de a pie, sobre todo en esos estados capitales de Pensilvania, Minnesota y Michigan, que es donde yo creo que se va a jugar y se va a decidir la elección presidencial, y a fin de cuentas se ha presentado como alguien de la calle, alguien llano, y yo creo que ahí es donde está ese potencial y que por eso ha sido seleccionado por Kamala Harris y su equipo para ocupar la vicepresidencia. Por tanto, yo creo que el discurso de Tim Walz hay que marcarlo en dos sentidos. Primero, el de marcar distancias con el del candidato a vicepresidente, que en octubre tendrá que mantener un debate con él. Estamos acostumbrados a los debates presidenciales entre los contendientes a la jefatura de la Casa Blanca, pero también los candidatos a vicepresidente mantienen un debate, solo uno, pero bueno, también tiene cierto morbo, ¿no? Y por otra parte, el intentar conectar con ese votante demócrata que puede estar ciertamente desconectado y que ven en este hombre pues alguien como ellos. Y último asunto relacionado también con esta campaña, estamos en el día a día de la carrera hacia la Casa Blanca de noviembre, es muy intensa la campaña, se vuelcan los candidatos y Eduardo, veíamos ayer a Donald Trump en su primer gran discurso al aire libre tras el intento de asesinato del 14 de julio, elegía a Carolina del Norte y el foco de su discurso es bastante claro, economía, seguridad y un poco criticar a los países que no pagan a su juicio lo que tienen que pagar a la OTAN. Sí, efectivamente esos son los ejes que ha fijado.
como todo buen equipo, le gusta jugar en casa, ¿no? Y es donde más fuerte se siente en eso, en la economía y en ese escenario. También hay un pequeño detalle que es, hay que llamar la atención sobre él, y es que, bueno, fue su primer discurso público, pero detrás de una pantalla contra balas, ¿no? O sea, yo creo que ya ha aprendido un poquito la lección. Y eso también, porque, claro, no debemos olvidarlo, cuando tuvo el atentado, de repente subieron las expectativas de voto altísimas, pero hoy en día una exclusiva se mantiene días y a veces hasta horas, ¿no? Ya prácticamente aquello se ha olvidado. Bueno, pues él va a recordar que él tiene también un punto de outsider, ¿no? De estoy de alguna manera contra fuerzas ocultas que manejan todo esto y voy a defender mis principios. Y no digo más porque queda poco y seguro que van a decir cosas muy interesantes mis compañeros. Adrián, vamos contigo. Sí, sobre este mismo tema. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver. El posicionamiento de Trump es un posicionamiento habitualmente muy emotivo, ¿no? Y por eso es siempre muy difícil saber realmente cómo situar lo que realmente piensa frente a lo que realmente dice, ¿no? Pero bueno, los mensajes que ha lanzado en este caso son mensajes muy dirigidos, digamos, al votante más emocional, eso desde el punto de vista interno, ¿no? Desde el punto de vista externo, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta ese mensaje que habéis mencionado con respecto a los países que tienen que pagar, lo que otros países tienen que pagar a la OTAN y no pagan, que es un mensaje que está, digamos, redactado o escrito desde esa perspectiva del votante medio americano, pero que tiene una carga de profundidad mucho más fuerte. Es decir, Donald Trump sabe perfectamente que esos países no han pagado lo que debían de pagar porque a Estados Unidos no le interesaba que pagaran lo que tenían que pagar. A Estados Unidos siempre ha intentado utilizar la OTAN como un instrumento de control, de hecho, como un poder fáctico sobre Europa Occidental, como una forma de controlar Europa Occidental, y en ese sentido le ha interesado hacer él mismo, Estados Unidos, el mayor esfuerzo militar. Sin embargo, estos argumentos de tipo presupuestario le sirven a Trump para cuestionar el fondo conceptual de la OTAN, ¿no? Es decir, es el argumento, en vez de decir, bueno, pues quiero romper la OTAN o quiero irme de la OTAN, está utilizando este argumento presupuestario repetidamente como un pretexto aparente para iniciar, si gana la presidencia, una estrategia de vamos a decir, de destrucción controlada, ¿no?, de la OTAN, ¿no? Esto es algo que en principio debería ser positivo para Estados Unidos y también para Europa, sin ninguna duda, desde el punto de vista de nuestra autonomía política y estratégica como continente, y también desde el punto de vista, evidentemente, de la paz mundial, porque la OTAN es un organismo que debería haber desaparecido en el año 90. La OTAN se construye o se crea para hacer frente a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desaparece, debería haber desaparecido la OTAN. Pero bueno, se transformó a partir de ese momento en un instrumento de control a partir de la doctrina Wolfowitz, después de los 90, se transformó en un instrumento para el control fundamentalmente de Europa Occidental por parte de Estados Unidos. Entonces, esta filosofía de fondo que ya laten todos esos conceptos, yo creo que es interesante para todos. Pero esto también nos revela esa constante necesidad de interpretar las palabras de Trump. Este argumento, cuestionar la OTAN en base a argumentos presupuestarios de ese tipo, parece demagógico, pero es el instrumento con el que Donald Trump juega a la vez, por un lado, con la opinión popular de sus votantes y con objetivos estratégicos que, en principio, bueno, ya digo que parecen bastante interesantes e importantes para situar a Estados Unidos en ese camino que comentábamos antes para un avance conjunto del mundo hacia ese contexto multipolar. Luis, te quiero preguntar cómo estás viendo tú esa campaña de Donald Trump, que por cierto va a recalar esta noche en Tucson, en Arizona, con otro mitin. Bueno, a lo que ya han dicho tanto Adrián como Eduardo, bueno, yo quiero también poner el acento en que están nuevamente yendo a estados que pueden bascular o que el republicanismo considera que puede ganar
y que en alguna ocasión han votado demócrata, Arizona y Carolina del Norte. Este discurso de Donald Trump, bueno, que se presenta en parte como un outsider, no es un outsider ya, él ya tiene una hoja de servicios, una administración de 4 años, por tanto, aunque una segunda administración, valga la redundancia, pudiera ser en parte algo diferente o con detalles diferentes sobre ciertas cuestiones, lo cierto es que ya sabemos las medidas que ha tomado Donald Trump y que son las que cabría esperar de tener una nueva, un nuevo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Yo aquí sí que es verdad que estos días que estamos viendo la convención demócrata hay un hecho que a mí me resulta también un poco llamativo, ¿no? Y es que tradicionalmente en las convenciones han participado los expresidentes, ¿no? Y esto va también un poco ligado a lo que comentaba el otro día del personalismo, de ese traje a medida en el que Donald Trump ha convertido al Partido Republicano y que ha hecho, por ejemplo, que el expresidente George Bush no participara en la convención, ¿no? Por tanto, ese aislamiento también de Donald Trump respecto de líderes de otro tiempo del Partido Republicano está ahí. En el caso de Kamala Harris, está recibiendo el apoyo de todos los expresidentes demócratas que actualmente siguen vivos. Bueno, Jimmy Carter, el hombre está ya para lo que está, pero bueno, Bill Clinton, Barack Obama, grandes líderes del partido, cosa que no sucedió, por ejemplo, en la convención republicana, y eso quizás es una de las desventajas con las que a día de hoy está jugando Donald Trump, y él lo sabe. Por tanto, tiene que dirigir el foco mediático a aquellas cuestiones en las que se siente cómodo, en las que, bueno, pues decía que todos sabemos el bagaje que presenta Donald Trump, y él tuvo aciertos también durante su presidencia, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos antes también, el hecho de no haber comenzado ningún conflicto, de haber dialogado con los enemigos acérrimos de Estados Unidos, incluso ese viaje a Corea del Norte, pues quedará para los anales de la historia. La relación con China, la parte económica, que, bueno, pues a los europeos quizá nos hiciera en algunos sentidos más perjuicio que beneficio, pero que para el votante al que Donald Trump se quiere dirigir, bueno, pues es algo que vende, ¿no? Y está centrando el tiro en esos, lo de tiro no va con dobles intenciones, está centrándose en aquellas cuestiones que él sabe que puede capitalizar bastante voto y que pueden ayudarle a atraer apoyo, ¿no? Y es un poco quizá lo que Kamala Harris, bueno, pues no pueda poner tanto encima de la mesa por el tema de los conflictos que hemos vivido en estos años de administración Biden, aunque sí que es verdad que, bueno, ella es la vicepresidenta, pero quien toma la decisión final es quien tiene el mando supremo, ¿no? Por tanto, yo creo que está, aunque sí que es verdad que Donald Trump aparece seguro en ciertas cuestiones, no hay tampoco, yo creo que también hay que ponerlo de manifiesto, el rebufo al que va en ciertos otros aspectos respecto a la campaña de Kamala Harris, de los demócratas, que han sabido devolver la ilusión a ciertos segmentos de la población, incluso a aquellas que no pertenecen formalmente al Partido Demócrata, y la campaña tanto de Kamala Harris como de Tim Walz está en algunos momentos sabiendo marcar la pauta, y Donald Trump aparece un poco despistado, un poco descolocado, diría yo, que sería la palabra clave, y eso pues le genera cierta inseguridad, pero por lo menos es un escenario nuevo para él en el que no estaba acostumbrado a jugar. Tenía muy bien cogida la medida Joe Biden, y estos cambios, esta catarsis que ha sufrido el Partido Demócrata, pues ha servido para insuflar moral a las bases demócratas, pero también para coger con el pie cambiado a los republicanos, o mejor dicho, al trumpismo, por aquella mimetización que ha sufrido el partido respecto a la figura del candidato, ¿no? Por tanto, Donald Trump sabe muy bien qué puntos puede vender, pero no hay que olvidar que ahora, a día de hoy,
va un poco rezagado en las encuestas, en algunas encuestas y también en algunos temas. Pues así vamos a despedir esta tertulia de jueves. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, Adrián Celaya, presidente de CAI Group, y Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Ha sido un placer recibiros a los tres. Gracias y hasta pronto, que seguiremos analizando probablemente los mismos temas si no son otros parecidos. A ver cómo van evolucionando. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Buena tarde.